Porque bueno, esto se supone que pues es del jueves, pero no hay ningún problema en explicarlo ahorita, porque lo importante es entenderlo. Entonces, bueno, y no lo hagan solo con biología, muchachos. Lo que les decía, háganlo con todo, porfa. Háganlo con las matemáticas, ¿cierto? Con el español, todo relacionenlo con todo. Chicos, fue con ustedes que la profe Briana hizo lo del brócoli, que un día les pidió como algunos vegetales, no recuerdo. Sí, 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 profe. señor. La profe Diana me dio muy buenas referencias de usted porque de ustedes, perdón, porque también me dijo que habían hablado un poco de ecosistemas y que ustedes la tenían re clara y que le dan datos de buena información a la profe. Entonces, por ejemplo, cuando ella me contaba esto de lo que les pidió del brócoli y todo eso, ¿qué información me pueden dar ustedes a partir de eso? De lo que vieron con la profe Briana. ¿Cómo así? No entendí. Con la profe Briana ustedes están viendo fractalidad. Entonces ya me decía que ya les pedía el brócoli porque la inflorescencia del brócoli era exponencial hacia 3, ¿cierto? De una rama, después salían 3, después 6, después 9, ¿sí? ¿No se acuerdan? Sí, sí. Entonces, si nosotros habláramos de ese proceso de la fractalidad, ¿cierto? Eh, biológicamente lo podríamos explicar o no. ¿Quién hizo que fuera así? ¿Qué hizo que fuera así? ¿Dios? ¿La célula? ¿El núcleo? ¿Quién? ¿O qué? ¿O no se puede explicar? Chicos, recuerden que sus respuestas son válidas, no se queden callados, digan, no, profe, fue Satanás, no sé, fue un ángel, fue el arcángel, fui yo quien lo creó, digan algo. Eso me demuestra que sí están intentando pensar. El problema es que no queremos pensar. Ese es el problema, muchachos. Pensemos, pensemos, pensemos. Tómense su tiempo y digan, bueno, es que fue por esto, fue por X, fue por Y, fue por Z. O no, profe, pues la verdad no sé, pero yo diría que es por esto y esto. Lo que crean. No, profe, yo la verdad creo que, o sea, hay muchas cosas, muchos Ujú, dichos de ujú. sobre cómo, pero pues ninguna es como que Para ti, reflejan, o sea, para ti. Si a ti te eso preguntan, de que la Tierra se creó en 7 días y eso y ya. O sea, para mí eso es lo máximo que creo. por eso, pero en el caso del brócoli que decía la profe, exponencialmente. Yo, Ahí sí no sé cómo decir. Ok, bien. Kevin. pues como las células se dividen, tan, hay dos. Listo, eso es lo primero. Muy bien, Kevin. Entender un proceso de división celular que se llama la mitosis. Y la mitosis, ¿cierto? Es un proceso de división celular en el cual, ¿cierto? Se va a dar con un exponente hacia 2. Pero digamos que la matemática ha intentado explicar, recuerda que la matemática es una especie de filosofía, ¿sí sabían eso? O sea, es una forma de pensamiento para explicar el mundo. Eso es la matemática. Eso es la matemática. La matemática es una forma creada por el hombre de tratar de explicar el mundo. Y realmente lo hace muy bien, obviamente. Lo hace muy bien. Eh, entonces, digamos que la matemática en esto tan interesante que está trabajando Oriana, se aborda la fractalidad. Y nosotros podemos comprender eso, digamos, cuando en otras materias nos abordan temas que hemos visto en otros, no los separen.
Claro que parece difícil, que parece complejo, pero ¿de qué depende? De tomarnos el tiempo de hacerlo. Por ejemplo, a ustedes que les gustan los videojuegos y cosas así, a Delgado, por ejemplo, que le gusta Fortnite. Fortnite, tú no llegaste a jugar de una y entendiste el juego de una. Eso no pudo haber pasado, sino que tú tuviste que empezar a comprender cómo era que funcionaban todas las dinámicas del juego y ahí sí ya podías estar dentro del juego, como se debe, y jugando como se juega. Y lo mismo pasa con todo. O sea, yo no puedo entender la biología, por ejemplo, sin hacer relaciones. No puedo entender la matemática sin hacer relaciones. Y si estas dos se juntan, ¿cierto? Incluso ella, la profe Oriana incluso les está dando algo de música a ustedes. No me acuerdo si es con ustedes. Sí, sí. También, ¿no? Digamos, la música es matemática pura. ¿Sí? Es una creación racional matemática. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos pusiéramos en la misma explicación de intentar hacer esas relaciones, pues hagan lo mismo con todas las clases. De una u otra forma, todo está vinculado con todo. Depende de cómo nosotros lo estamos entendiendo. ¿Sí? Entonces, claro, hay modelos como este que nos explican la célula de una forma y hay fotos de las células que nos muestran cómo son las células. ¿Sí? Hay una gran diferencia. O sea, yo puedo ver esto y yo puedo decir que esto es una célula. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, pues. Es la representación de una célula, ¿sí o no? Sí, Es sí. solamente una demostración, o sea, como una base. Exacto. Es un dibujo de una célula. Y esto, y esto, ¿no? ¿No saben qué es? Bueno, les presento. Lo acabo de decir. Una fotografía de muchas células. Incluso ahí se ven los eritrocitos, ¿sí o no? Véanlos acá. ¿Qué son los eritrocitos? ¿No saben qué son los eritrocitos? Yo no. Y ahí viendo la imagen, Profe, son los glóbulos rojos. exactamente. Glóbulos rojos. Rojos. ¿Listo? Los que transportan la glucosa, el oxígeno y bueno, otros nutrientes más también. ¿Listo? Bien. ¿Tienen alguna otra duda respecto a lo del jueves? ¿Es ahora o nunca? Bueno, Valerie me escribe que si le puedo dar un tema, ya que no puedo estar en esa clase. Uf, mi amor, pues espérate, miro otra vez la lista porque es que ya todos los temas los había escogido y los designé. Pero me abro el Excel y ya. Mientras si alguien eh, si alguien que tiene alguna pregunta del tema o algo así. Mm,
Listo. Entonces, mira, tenemos, lo único que podríamos mirar de pronto acá, relación del sistema muscular con el sistema óseo, con el sistema nervioso, con el sistema circulatorio, respiratorio, bueno, acá cuidados, con el sistema urinario. Podemos poner uno muy importante, mi amor, escoge este, mira, relación del sistema muscular con el sistema digestivo, ¿listo? ¿Te parece? Sí, profe, gracias. Con el sistema digestivo. Sí, ahí está. Ese es importantísimo. Listo, muchachos. No, no más preguntas, no nada. No. Bueno. Listo, muchachos. Entonces volvamos a lo que nos trae el tema. Bien, muchachos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Tabla periódica. La tabla periódica. Muy bien. Entonces, en la tabla periódica, espérenme, solo les comparto esto. Ya, ahí. Entonces, en la tabla periódica, o mejor dicho, se la devuelvo a ustedes. ¿Qué podemos encontrar en la tabla periódica? Elementos químicos. Muy bien. ¿Elementos químicos encontramos o qué? Elementos. ¿Encontramos elementos? O sea, yo de ahí puedo sacar plutonio. ¿O cómo es que es No, la cosa? información. Ah, listo, datos. Datos, información de los elementos químicos. ¿Sí o no? ¿Qué es un elemento químico? Acá esta me gusta, esta me gusta. ¿Qué es un elemento químico? ¿No? ¿Ni idea? ¿Un Por átomo? ejemplo. ¿Cómo? ¿Duro? ¿Un átomo? Muy bien, un átomo. ¿Sí o no? Entonces lo que estamos viendo acá, en esta tabla periódica, son los átomos conocidos hasta el momento. ¿Sí o no? Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Acá en esta tabla periódica tenemos datos muy simples, muy sencillos. No tenemos ni siquiera el número de oxidación, que lo vamos a necesitar más adelante. Voy a utilizar esta mientras tanto para explicar algunas cositas básicas. Lo más importante que nosotros vemos en la tabla periódica es que tienen unas letricas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acá, O. Esto significa el símbolo. Entonces, todos los átomos, para cuando se creó la tabla periódica, se decidió ponerles un símbolo, algo que designara a simple vista, ¿cierto? Cómo se iba a referir al elemento. Hay una costumbre, yo no sé si ya se ha perdido, pero anteriormente, no sé, pues, mis papás hacían eso. Había un juego de papel que salía en los periódicos, se llenaba con esfero, que le ayudaba a uno a aprenderse estos símbolos. ¿Saben cuál era? Ah, sí, profe, yo sé, no sé cómo se llama, pero sí, ya lo jugaba. Eso venía en el periódico y era una hoja llena de cuadros y Ajá, tocaba ajá. pintarla con letras y eso. Eso. En cada cuadrito iba una letra. ¿Cómo se llama eso? Lo hemos hecho en clase, yo creo, y en otras clases lo han hecho. ¿No? ¿No han hecho nunca un crucigrama? ¿No saben qué es un crucigrama? Ah, sí. ¿Sí? Entonces, en los crucigramas, sobre todo en esos que vienen en los periódicos y todo eso, en todos esos crucigramas, ahí siempre preguntan algo así como símbolo de, no sé, del bromo, ¿sí o no? Y entonces, si usted estaba llenando un crucigrama, pues le tocaba irse a buscar al bromo, ¿sí? Y usted se los iba aprendiendo, ¿sí o no?
Le preguntaban símbolo del rubidio. Y usted, oh, RB, chan. O a veces se lo ponían al revés, ¿cierto? Nombre del elemento Na. ¿Sí o no? Y usted ponía ahí entonces, ¿qué? Sodio. Sodio, ¿sí o no? Recuerde que no se les puede olvidar o sea, por lo menos estos dos son muy importantes. O bueno, les voy a decir cuáles son importantes, o ustedes me pueden decir cuáles son importantes para los seres vivos en general. ¿Cuáles creen? El hierro. Para un humano sí, y para los mamíferos en general, pero para el resto de seres vivos no tanto. Pero si hablamos perdón, seres vivos en general, incluyendo insectos, todas las plantas, Oxígeno. algas, bacterias. ¡Listo! Estamos hechos de oxígeno. ¿Qué más? Eso lo hemos visto, Carbono. ¿no? Muy bien. Somos hechos de carbono, somos orgánicos. Nitrógeno. Hidrógeno. Nitrógeno. Listo, nitrógeno, muy bien. Recuerden que nuestro ADN está hecho de nitrógeno. ¿Qué más? ¿Qué más era importante? Glucosa. La glucosa, ¿cuál es la fórmula química de la glucosa? O sea, yo se las he dicho hartísimo. Bueno, por acá me dicen calcio. Bueno, el calcio va a ser importantísimo para los humanos, pero para otros seres vivos no tanto. ¿Listo? No se sabe la fórmula de la glucosa. C6. Bueno, qué pena lo feo. Estoy haciéndolo a pulso. H12. O6. Esa es la fórmula de la glucosa, ¿listo? C6H12O6. Es decir, ya está el carbono, ya está el oxígeno, y falta El cadmio. el hidrógeno, papá. A ver, oxígeno, hidrógeno, carbono. ¿Listo? Esa es la glucosa. Esa es la glucosa. O sea, la glucosa, lo que nosotros comemos, se convierte en esto. C6H12O6. O sea, eso es nuestro motor, nuestra energía. Lo que mueve el sistema muscular, eso es. Eso es glucosa, C6H12O6. Entonces, miren, tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Eso es la glucosa. Miren de dónde viene. ¿Sí? Importantísimo. Fósforo y azufre también. ¿Por qué no los dijeron? ¿No sabían cuáles eran? Yo no lo vi. No. ¿No? ¿Y por qué no sabían si ustedes hicieron exposiciones de esos elementos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Toca volverlas a hacer, entonces, toca volver a hacer las exposiciones que hicimos en tercer periodo. ¿O en segundo? Ya no me acuerdo. ¿No las? Chicos. Ciclo del carbono, ciclo biogeoquímico del nitrógeno, ciclo biogeoquímico del oxígeno. ¿Qué estás haciendo, Schneider? Ciclo biogeoquímico del fósforo, ciclo biogeoquímico del azufre. ¿Sí se acuerdan? Tampoco se acuerdan de los ciclos biogeoquímicos, ok. O sea, es más grave el asunto. ¿No se acuerdan de ningún ciclo biogeoquímico? Sí, profe, yo me acuerdo más o menos de los ciclos bioquímicos que tuvimos que hacer unas exposiciones sobre 5 que estaba el del hidrógeno, el de, bueno, algo así, el del agua y eso, sobre los procesos que se pasaban para lograrlo.
Oxígeno, nitrógeno. Ujú, muy bien. Entonces Carbono. nosotros vimos ciclo del carbono, vimos Ácido. ciclo del nitrógeno, vimos ciclo del oxígeno, vimos ciclo del fósforo y ciclo del azufre. Y en cuanto al hidrógeno, lo vimos mezcladito con oxígeno, que se llama el ciclo del... Fósforo. No, el fósforo es un elemento. Te dije mezclado. Del dióxido de carbono. ¿Cómo así? Dióxido de carbono hace parte del ciclo del carbono y el oxígeno. Miren acá, se los estoy escribiendo la fórmula química. Del agua. Sí, miren acá, H2O, H2O, agua. ¿Qué pasa, muchachos? ¿No estamos estudiando o por qué? ¿O por qué nos queda tan difícil? ¿Mm? ¿Qué pasa, muchachos? ¿No estamos estudiando? ¿Por qué nos queda tan difícil? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no están respondiendo? Mejor dicho, yo sé que ustedes saben el tema, pero no tienen claridades. Cuando uno tiene claridades, lo responde de una. Pero las preguntas son muy sencillas. Las preguntas son preguntas inoficiosas, además. Les dije, si se acuerdan de estos ciclos biogeoquímicos y ni se acuerdan de eso. O sea, ni se acuerdan que vimos los ciclos biogeoquímicos. Mucho menos se van a acordar del ciclo del nitrógeno, por ejemplo. Entonces, digamos que esto es más grave de lo que pensaba, muchachos, es más grave de lo que pensaba. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Y se las voy a, menos mal esto queda grabado, se las voy a poner de una vez. Hagamos una cosa, muchachos. Entonces, primera, segunda, tercera. Para la segunda semana de noviembre, chicos. Semana del, digamos, 9 al 13. Anótenla. Semana del 9 al 13. Examen de biología de todo lo que hemos visto en todo el año. Pongan ahí. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron en su cuadernito? ¿Ya lo anotaron? ¿Sí saben por qué les hago examen? Amigos míos. Porque no sabemos del tema. No, sí saben. O sea, eso no me queda duda, sí saben. De eso no me queda ninguna duda. El problema es más grave aún. No estudian. Ese es peor. Y si tú no estudias, pues no piensas. Y si no piensas, pues no te sirve nada a saber. Porque saben, de saber saben, eso no me queda la menor duda. O sea, no me queda la menor duda, créanme, muchachos, no me queda la menor duda de que saben, porque me han respondido cosas. Pero para responder cosas tan sencillas como, ¿sí se acuerdan que vimos esto? ¿Sí se acuerdan que, o sea, yo no les estoy diciendo, dígame el ciclo del carbono. O sea, ni se acuerdan que lo vimos. ¿Sí entienden cuál es el problema grave que tenemos hoy día? No están estudiando, chiquillos. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les voy a resumir la información, pero entonces el examen va a ser de todo lo que hemos visto en todo el año, incluyendo lo de física, ¿listo? Para que retomen, si quieren, vuelvan a ver los videos que suben YouTube, pero realmente, muchachos, no están estudiando nada. Es raro, porque miren que, bueno, esto va a sonar feo, pero es verdad. Con los otros cursos no me ha pasado lo mismo. O sea, yo siento que virtualmente con los otros cursos, con la mayoría de ellos, teniendo en cuenta el otro séptimo, los dos octavos y los dos sextos, se ha mejorado mucho la participación, pero con ustedes creo que no funciona el asunto. Entonces hay que mirar otras estrategias. Ustedes pueden proponerme otras también. Pero ya he intentado todo, incluso lo de los ecosistemas y ciclos biogeoquímicos, me lo tenía que explicar con videojuegos para hacerlo diferente. Y veo que no sirvió.
Veo que no sirvió. Pero bueno, entonces, miren que estos elementos acá van a ser muy especiales, ¿cierto? Bueno, incluso desde que empiezan los metaloides, ¿cierto? Todos estos elementos llamados no metales, ¿cierto? Van a ser muy importantes para formar un montón, ¿cierto? De elementos, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos esto acá, vean, hacia allá, o sea, esto morado hacia allá, esos ya son metales. Y ahí para adelante ya son metales. Metales, metales. ¿Listo? Vamos a tener metales pesados, ¿cierto? Que acá aparecen como alcalinos. Vamos a tener tierras raras o alcalinoterros, se llaman acá. Todos estos azules que son los más conocidos por todos nosotros, que los vamos a llamar metales de transición. ¿Listo? A esto lo vamos a llamar otros metales. ¿Listo? Acá vamos a tener metaloides que tienen ciertas características de no metales y de metales a su vez, ¿no? Que están más próximos a los no metales. Vamos a tener a los no metales acá. Y si ustedes se dan cuenta, el hidrógeno está acá como si fuera un metal, pero tiene características de no metal. ¿Listo? Tenemos acá a estos que se llaman halógenos. Van a ser muy importantes. Sobre todo, bueno, acá hay uno muy importante para crear sales, que es el cloro. Y tenemos los gases nobles. ¿Listo? Que estos son muy especiales porque no se unen con nadie. Ah, no, me faltó. Los derivados del lantano, que son todos estos, y los derivados del actino, que son todos estos. De ahí salen elementos radioactivos, ¿sí? Los que se usan para las plantas nucleares, bombas atómicas, bueno, etcétera. Ustedes saben, ¿no? Bien. Entonces, como veníamos hablando anteriormente de la tabla periódica, esto está organizado y mira, le puse unos colores todos bonitos para saber las características de los elementos. ¿Y para qué se necesitaba saber eso? No solo para acomodarlo, sino para saber esas propiedades de la materia, qué es lo que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene un átomo en su interior y un átomo específicamente? ¿Por qué es que los átomos cambian, cierto? Si se acuerdan que era el número atómico, eso lo vimos en las últimas clases y en las exposiciones lo dijimos. Si se acuerdan que decía el número atómico, ¿Cómo ¿Profe, así? puedes repetir la pregunta? Es que se te... ¿qué quiere decir el número se te- atómico? O sea, ¿qué nos El número indica? de átomos que tiene. El número de átomos que tiene. No, porque cada cuadrito es un átomo. Es decir, ¿cuántos átomos de oxígeno habrá acá? Si hablamos de este. Solo uno. Pero dice el número atómico 8, entonces, ¿cómo así? No es el número de átomos que tiene. ¿Electrones? Protones. ¿Listo? ¿Protones? Protones. ¿Neutrones? Protones. Ya lo dije, protones. Es el número de protones que tiene un átomo. Entonces, miren esto tan interesante como lo empiezan a organizar. Entonces, el hidrógeno tiene un protón, se vuelve un gas noble que se llama helio cuando tiene dos protones. Ah, bueno, importante. ¿Sabe por qué son importantes estos dos? Por supuesto, el hidrógeno y el helio, los dos átomos más pequeños conocidos. ¿Por qué son tan importantes? No, no creo que le dé. Porque el Sol, nuestra estrella, funciona a partir de bombas atómicas de hidrógeno, ¿cierto? Y de helio. ¿Listo? De ahí viene el nombre de este átomo, también de Helios, el dios Sol, el dios griego del Sol, Helios, ¿sí? Y de ahí viene. O sea, el Sol es una estrella principalmente de hidrógeno y de helio. Así funciona nuestro Sol, tiene los dos átomos más chiquititos. ¿Sí sabían eso o es información nueva?
¿No? Bueno. Bueno. Bien, entonces, cuando los empezaron a acomodar, miren, acá va el 3, 4 berilio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pasamos este espacio, 13, 14, 15, 16, 17, listo. ¿Alguien me puede explicar? Es que todos hicieron las exposiciones, todos las hicieron. Entonces, ¿alguien me quiere explicar por qué queda este hueco acá? Para explicar las funciones y características. No, pues lo utiliza para eso, para aprovechar ese espacio, pero si borráramos eso de ahí, quedaría un hueco. O sea, porque, mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué esta tabla periódica no está en orden? Es decir, porque acá no hay elementos que pasan o pierdan espacio, viejitos, ¿sí o no? Porque acá, porque tantos huecos, tanta pérdida, eso es la impresión, se pierde tinta. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron ese hueco? ¿Será por estética? ¿Será porque veía bonito así o por qué? Para que, digamos, se viera como diferente, no tan ordenado, para que tuviera como una diferencia a las demás cosas. Para Debido a que clasificarlos, es mejor desordenado, así como No está pegado todo, desordenado, me parece. al contrario, está muy ordenado. para clasificarlos, ¿En qué? ¿Cómo se llaman las columnas de la tabla periódica? Eso yo se los expliqué. Vuelvo y repito, ¿cómo se llaman las columnas de la tabla periódica? No, muchachos, les voy a dejar, no, les voy a dejar una tarea un poco larga para la otra clase, porque no están estudiando nada y en serio ya me estoy estresando mucho. Esa es información que vimos antes de vacaciones. Justo la semana antes de irnos de vacaciones vimos esta información. ¿Ninguno? Profe, si no estoy mal, ¿no se llamaban periodo? No, grupos. Las filas se llaman periodos. Ahí pueden rayar la pantalla, creo. ¿O no? Sí. Alguien que me indique cuál es una columna. ¿Qué es una columna? Alguien que me indique ahí rayando la pantalla, ¿qué es una columna? Las hileras como las que definen cada Señálamela. elemento. Señálamela porque creo que no entienden qué es eso. Por ejemplo, la amarilla esta Listo, bien. es una. Eso es una columna. Listo, muy bien. Y ahí dice, o sea, es que no entiendo. Miren, acá dice grupo. Hacia acá, ya. Y las filas son los periodos. No entiendo, muchachos, en serio, ¿qué pasa? ¿Qué pasó hoy? Alguien que me diga qué pasó hoy, porque no es solo que solo un chico haya estado desconcentrado y tal. No, no han entendido nada de lo que les he explicado. No les interesa. ¿O qué pasa? No entiendo. Bueno, entonces bien, para ya ir cerrando, porque pues no creo que saquemos algo más de aquí, realmente no lo dudo. Muchachos, para la próxima clase les voy a dejar una tarea, solo ustedes. Y dependiendo de cómo séptimo A responda, también se las pongo a ellos, pero depende. Ustedes me van a hacer una explicación completa de la tabla periódica. ¿Qué me está tratando de decir cada grupo? Que eso ya lo expliqué. ¿Qué me está tratando de decir cada periodo? Que eso ya lo expliqué. ¿Qué me está tratando de decir cada periodo?
y que me está tratando de decir cada zona de cada colorcito. Mire, acá está. Que me está tratando de decir cada colorcito. ¿Por qué? Me van a decir por qué lo agruparon así, que eso yo ya lo dije. Ya es muy fácil. Y les voy a pedir que prendan la cámara. No, exposición ni nada. Les voy a pedir que prendan la cámara y toda esa información con el dibujo de la tabla periódica explicando eso, tiene que estar en sus cuadernos. ¿Listo? Tocó como en primaria, muchachos, porque no pudimos con lo digital, no pudimos con lo virtual. ¿Listo? Entonces, de aquí hasta que se acabe el año, yo a ustedes les voy a pedir tareitas para que repasen y todas me las tienen que mostrar en el cuaderno así por la cámara. ¿Están de acuerdo o no? O me ponen alguna otra alternativa. Los escucho. ¿No? Listo, bien. Listo, muchachos. Porque si no ponemos de nuestra parte, o sea, el profesor Miguel puede hacer, ¿cómo así? La tarea que les voy a pedir para el viernes la hacen en el cuaderno y me las muestran vía cámara. Ponen la webcam en la próxima sesión y me muestran que hayan hecho la información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Explicar completamente la tabla periódica, básicamente es eso. ¿Qué dice un grupo? ¿Qué significa estar en un grupo para un elemento? ¿Qué significan los periodos? Esos colorcitos que están ahí, que me están tratando de decir, que eso ya lo explicamos antes de, ¿sí? Todo eso me tiene que explicar. ¿Listo? Profe, ¿se puede hacer en Word? No, cuaderno, a mano. Porque es que en Word lo hacen y todo muy bello y todo, pero no están aprendiendo. Y por eso les digo, se nota que no funcionó lo digital. Porque si estamos en lo digital es para hacer cosas digitales, pero ¿de qué me sirve que copien y peguen como han hecho en las exposiciones si me están demostrando que no están aprendiendo a mano? ¿Listo? Muchachos, se va a cortar en menos de un minuto. Si se corta, no nos volvemos a conectar. ¿Listo? En el cuaderno, a mano, nada impreso, dibujitos y todo lo que quieran, pero a mano.